Hoy desarrollaremos el curso de lenguaje capítulo 6 de quinto grado de secundaria. El tema es acento y tildación. Sé que tú recuerdas muy bien este tema, vamos a repasar, vamos a poner bastantes ejemplos y espero también tu participación. Vamos, tú puedes. Iniciamos con la helicomotivación. Las mayúsculas también deben tildarse, dice. Veamos el nombre de esta institución. Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. ¿Qué opinas? ¿Qué palabras crees que deberían tildarse? Sí, sé que tú lo sabes. Y sí, una sería público, ¿sí? Otro sería fiscalía y también nación. Excelente, lo has hecho muy bien. Y es así que justamente hoy vamos a ver cuándo tildar una palabra, cuándo no. Veremos reglas generales y reglas especiales. Helicoteoría. Veamos qué es en sí el acento. Se entiende por acento la fuerza de voz o intensidad con que se pronuncia una sílaba en una palabra. ¿Ves? El acento es la fuerza de voz. ¿Qué características tiene? Es un acento libre y también tiene una función que es distintiva. Vamos a explicar. Libre porque puede recaer en una de varias posiciones. En nuestra lengua tenemos palabras como artesanal, donde la intensidad está en la última sílaba. Tenemos de repente palabras como perezoso, donde la intensidad está en la penúltima sílaba. O tenemos palabras como lingüística, que la intensidad está en la antepenúltima sílaba. Y tenemos también en cómpramelo, que está en la trasantepenúltima sílaba. Y es así que vas a conocer las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Por qué tendrá función distintiva? Porque va a diferenciar significados. Por ejemplo, puedo tener palabras como depositó, deposito y depósito. Entonces aquí vamos a ver que hay una diferencia de significados. Depositó en pasado, deposito ya está en presente y depósito es un sustantivo que indica el lugar donde se deposita algo. Así que recuerda, encontramos muchas palabras así, donde va a haber diferencia de significados. Puedo tener la oración libro, una batalla, pero también podría ser libró una batalla. Ahí se ve una función distintiva del acento. El acento. Clases. Puede ser acento prosódico y puede ser acento ortográfico, que en este caso es la tilde. El prosódico es la intensidad que destaca una sílaba y que no se grafica con tilde. Intensidad, recuérdalo, ¿ah? Si digo islam, examen, caracteres, puedes observar que hay una sílaba que tiene mayor intensidad. Y en cambio, el acento ortográfico o tilde se usa atendiendo las reglas para señalar que la determinada sílaba tiene el acento. Ejemplo, islámico, exámenes, carácter. Es decir, ubicamos la sílaba que tiene la mayor intensidad, pero se aplican reglas. Islámico, ¿por qué se tildó? Porque es esdrújula y toda esdrújula lleva tilde, igual que exámenes, igual que carácter, que en este caso sería palabra grave, y grave que acaba en R lleva tilde. Veamos las reglas de tildación general. En primer lugar, los monosílabos. Por regla general, los monosílabos no se tildan. Así que si digo vio, di, fe, guión, ti, no deben tildarse por regla general. Ya veremos luego los casos especiales. Y los polisílabos, vamos a encontrar ahí a las palabras agudas u oxítonas,
Presentan acento en la última sílaba. Recuerda, de 2 sílabas a más ya se llama polisílabo, pero recuerda que para que sea aguda, la mayor intensidad estará en la última sílaba. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo señor, perdiz, marfil, solución, verdad, observas que la intensidad está en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, en S o vocal, salvo si terminan en grupos consonánticos, como puede ser TS, NS, CS. En ese caso no se tildarán. Bien, por ejemplo, palabras que se tildan que sean agudas y terminadas en N, camión, sartén, o terminadas en S, serás, después, o terminada en vocal como iré, champú. ¿Sí? Y no se tildarán, por ejemplo, en grupos consonánticos como robots, tic-tacs. Continuamos, en este caso, con palabras graves o llanas, o llamadas también paroxítonas. Las graves o llanas o paroxítonas presentarán el acento en la penúltima sílaba. ¿Sí? Cuando digo sueñan, cosas, dólar, consulta, la idea es que la intensidad esté en la penúltima sílaba y para que lleve tilde debe terminar en cualquier consonante diferente de N, S o vocal. Por ejemplo, cáncer, lápiz, estiércol. La intensidad está en la penúltima sílaba y para que lleve la tilde ha acabado en cualquier consonante. Menos N, menos S, menos vocal. Salvo si terminan en grupo consonántico, como el caso de bíceps. ¿Sí? Puedes ver que grupo consonántico puede ser PS, CS, NS, ¿no? Entonces, bíceps, forceps serán algunos ejemplos que se tildarán. Las esdrújulas o proparoxítona presentan acento en la antepenúltima sílaba y se tildan todas sin excepción, como lámpara, catástrofe, límite, exámenes. Y las sobresdrújulas o preproparoxítonas presentan acento en la trasante penúltima sílaba y se tildan todas sin excepción. La característica es que suelen ser verbos que van a tener pronombres, como niéguenmelo, agárratela, cuéntaselo, y siempre van a tildarse. Bien, ahora vamos a ver reglas especiales, en este caso la tildación diacrítica. Tenemos entonces monosílabos que pueden tildarse según reglas especiales. El bisílabo también, aún, y en algunos interrogativos y exclamativos. Veamos entonces, en monosílabos. Tenemos monosílabos que van a tildarse, el caso de él, tú, mi, te, de. Vamos a ver esta primera parte. Bien. ¿Cuándo tildaría él? Cuando sea pronombre personal. Compró él, alude a una persona. No se tilda si es un artículo. El carro, ahí es un artículo que acompaña al sustantivo. Bien. ¿Qué otro ejemplo me podrías dar? Vamos, tú puedes. Bien, podría ser este. Él es el hermano mayor. Él, pronombre, va con tilde. El hermano mayor, sin tilde. Tenemos también tú. Llevará tilde cuando sea pronombre y no llevará cuando sea posesivo, un determinante posesivo. Ejemplo, no me prestaste tú tu cuaderno. ¿Ves? Tú, aludiendo a un ser, una persona en este caso, pronombre. Tu cuaderno indica pertenencia. Mi. ¿Cuándo llevará tilde mi? Cuando sea pronombre. Y no llevará tilde si es un posesivo o nota musical. Veamos este ejemplo. Si digo, siempre piensa en mí, mi madre.
Siempre piensa en mí, aludiendo a la primera persona, ¿ves? Pronombre. Y si digo mi madre, es un posesivo. ¿Cómo sería con la nota musical mi? En ese caso sería tocó en mi mayor, tocó en mi menor, por ejemplo, no se tildaría. Té. Se tildará té cuando sea el sustantivo que aluda a la infusión, la bebida. Y no se tildará si es pronombre, en este caso un pronombre átono. Veamos el ejemplo. Te puede invitar. Quiere decir té, esta bebida, esta infusión, ¿no? Te puede invitar. Es un pronombre que acompaña, es un pronombre. Bien, puedo decir yo te amo, ¿no? Y ese te amo no va a tildarse. Entonces, no olvidarse, se tildará si es la bebida, la infusión. De. ¿Cuándo tildaremos de? Se tildará de cuando sea verbo dar, ¿sí? Y no se tildará si es un enlace, una preposición. Por ejemplo, dice que te dé de eso un poco. Que te dé, verbo dar. Te dé de eso, de enlace, ¿ves? Una preposición. No tildaré. Muy bien, chicos, continuamos. Tenemos más casos de monosílabos. Se, veamos cuándo tildar, cuándo no. Se tildará cuando sea un verbo. ¿Qué verbo? Verbo saber o verbo ser. Si yo digo sé honesto, sé que es difícil. Sé de ser y sé de saber. Pero se debe intentar serlo. Estamos ante un pronombre. Se aman, se abrazaron, serán otros ejemplos. Sí. ¿Cuándo tildaré sí? Cuando sea afirmación o también cuando sea un pronombre personal. Por ejemplo, sí, acepto, va a tildarse. O si digo, él se quiere a sí mismo, que es como decir a él mismo, se tildará. Bien, y no se tildará si es condición o la nota musical. Veamos en el ejemplo. Ella solo piensa en sí. Si la ayudas, sí la aceptarán. Entonces, si digo ella piensa en sí, es como decir piensa en ella. Pronombre, se debe tildar. Si la ayudas, condicional, no se tilda. Sí la aceptarán, afirmación, se debe tildar. Más. ¿Cuándo tildar más? Se tilda más cuando es adverbio de cantidad. Y no se tilda si equivale a la palabra pero. Es un enlace en este caso. Bien, veamos. Tiene un lápiz de más no presta. ¿Sí? Si digo, más me pegas. Uy, eso también, ¿no? Va a tildarse. Más no presta, equivale a pero. No se tildará. Bien, continuamos. Aún. Aún se tilda si equivale a la palabra todavía. Aún no lo puedo creer, o sea, todavía no lo puedo creer. Y no lo tilda si equivale incluso. Aún siendo enemigos se respetaban. Es como haber dicho, incluso siendo enemigos se respetaban. Y en interrogativos y exclamativos también ese es un caso especial de tildación. Veamos. Dile, ¿qué comida almorzaste? ¿Qué comida? Cuando tú exclamas, cuando tú preguntas, en este caso es una pregunta indirecta. Si dices, dile que ya almorzaste, más bien es una respuesta, así que no vas a tildar, no hay énfasis. Si digo, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo? Hay énfasis, ¿no es cierto? Es un exclamativo, por lo tanto se tilda. Y si digo, lo tratan como delincuente, no, porque es solamente una comparación, no hay énfasis, no es una pregunta o exclamación. Si digo, ¿quién fue quien te dijo eso? ¿Quién fue? Énfasis, pregunta, está elevando ahí. Y cuando digo, ¿quién te dijo eso? No, porque en este caso es un pronombre llamado relativo. No hay énfasis. Muy bien, eso sería dentro de lo que es la tildación diacrítica. Seguimos. Tenemos también la tildación en hiatos ortográficos. Se va a tildar de manera obligatoria siempre que la vocal cerrada sea la que tenga la mayor intensidad al lado de una vocal abierta. Entonces ahí se produce el hiato ortográfico. Ataúd, caída,
búho, cacatúa. Si te das cuenta, rompe con las normas generales de tildación, porque ataúd es aguda, pero esta aguda lleva tilde porque hay hiato acentual, el hiato ortográfico. De la misma manera en caída. Esta es palabra grave. Y tú sabes que grave que acababa en vocal no se tildaba, pero aquí es por el hiato. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Tildación en palabras compuestas. Se tilda el compuesto resultante. Si digo, por ejemplo, 22, es una aguda, ¿no? Puedo yo juntar dos palabras simples y se forma una palabra compuesta, la cual se va a someter a las reglas de tildación. Como es ahora una aguda que acaba en S, lleva tilde. Decimoséptimo. Ahora vemos la intensidad, está en séptimo, esdrújula. La anterior pierde la tilde. Baloncesto. Balón por separado llevaba tilde, pero cuando ya fusiono y digo baloncesto, la intensidad va a estar en esta palabra, que es palabra grave. Entonces la anterior perdería la tilde. Arcoíris, por separado no se tildaban, pero al fusionarse se produce el hiato. Entonces obligatoriamente va a tildarse con este hiato ortográfico. Tildación en adverbios que tienen mente, el sufijo. Entonces, ¿qué ocurre? El adjetivo dice que mantiene su acentuación. Si debe tildarse y le agregas mente, esa tilde se va a mantener, como es el caso de ágil, que agrego mente, ágilmente. Esto sigue siendo una palabra grave por si acaso. Y como es grave que acaba en L, se tilda. Tú solamente agregas mente, ¿sí? Cortésmente, cortés. Esta mantiene su tilde. Bien, aguda acabada en S se tilda. Y agregas mente. Si tengo correctamente, esta palabra no tenía tilde, así que así se queda. Y agregarás mente. De la siguiente, ¿no? Felizmente, igual. Felizmente. Feliz no se tilda. Así se va a mantener y agregas mente. Se les conoce como palabras ditónicas. Tiene dos acentos, dos veces mayor intensidad, si te has dado cuenta. Cortés, mente. Feliz, mente. Por eso se llaman ditónicas.